Gracias, presidente. Los grandes problemas nacionales casi nunca se abordan por la clase política. Estamos siempre en la coyuntura. Y por eso los grandes problemas nacionales están sin solución: el desempleo, el deterioro preocupante de los salarios, la pobreza y el hambre, la grosera concentración del ingreso, el abandono de nuestro mercado interno, los derechos sociales vulnerados, la inseguridad y la violencia. Estos son los verdaderos problemas estructurales del país. La desigualdad abismal que existe en México lastima a la sociedad entera y es fuente de desesperanza de la niñez y la juventud, como lo revelan los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Nacional Electoral, según la cual los niños y los adolescentes de entre 6 y 17 años no confían en el gobierno y se sienten inseguros en las calles. El estudio del Coneval, por otro lado, nos dejó claro que solo una quinta parte de la población no es pobre ni vulnerable. Padecemos ya 3 décadas de ortodoxia neoliberal, que es el origen de la desfiguración del país. En el libro Retrato de un país desfigurado, varios intelectuales que son los autores dicen: somos una sociedad acostumbrada al estancamiento, insegura ante los riesgos de la vida, extremadamente desigual, con salarios artificialmente deprimidos, que no ha visto la reducción de la pobreza luego de décadas y decenas de cambios estructurales a la economía. En este marco de las encuestas y datos que van de malos a peores, ha aparecido un poco de luz en la dirección correcta con este debate sobre salarios mínimos que está puesto por primera vez en muchos años en la agenda nacional. Los salarios mínimos se mantienen artificialmente deprimidos con muchos pretextos. Uno que ha salido a la luz en este debate es el de las voces neoliberales que dicen que los salarios no crecen porque los trabajadores mexicanos son improductivos, lo cual es una total mentira. De acuerdo a la CEPAL, México presenta una alta productividad laboral, y si el salario se hubiera establecido en función de la productividad laboral, el salario sería 20.7% mayor al actual. El otro pretexto absurdo para no elevar los salarios es que se utiliza como referencia para determinar precios de una gran cantidad de bienes y servicios. Este tema se resolvería con facilidad simplemente cambiando la referencia y ya, pero ha sido muy complicado incluso este cambio tan elemental. Debemos hoy congratularnos de que este pretexto se esté quitando del escenario, que es el tema de la desindexación, que es un argumento que ha sostenido el salario mínimo, que traería beneficios inmediatos, esta medida, a los trabajadores y a la economía, porque si se elevara el salario, se fortalecería el mercado interno y este se convertiría en el motor de crecimiento ahora que este se está ajustando nuevamente a la baja. Los defensores de los salarios de hambre en México argumentan que incrementarlo sería aumentar la inflación. Bueno, deberían de leer el The Economist, que dice que los incrementos del salario mínimo reducirían la desigualdad, atraerían a más gente al sector formal y aumentarían la productividad. Los ridículos incrementos anunciados recientemente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la desaparición de las zonas económicas solo subrayan la inutilidad
de este organismo que tiene un presupuesto millonario con 101 empleados y su función se limita a decretar el estancamiento real de los salarios. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos adujo que fijó en 70 pesos con 10 centavos el salario mínimo, que no alcanza en todo caso para 1 kilo de bisteces en el mercado, porque no se finalizó el proceso de desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta, pretexto que solo confirma la inutilidad de esta comisión. El aumento fue de 4%, sin embargo, el índice de precios de la canasta básica aumentó 5.1%. Así que al menos la Comisión Nacional de Salarios debió aumentarlos en ese porcentaje. Desde 2004, el Coneval calcula el costo de una canasta básica que incluye los bienes y servicios que como mínimo debe de consumir una persona para satisfacer sus necesidades básicas. En septiembre de 2015, el costo mensual de la canasta básica rural fue de 1,680 pesos por persona, la urbana de 6,663 pesos por persona. El 23% de la población vive en zonas rurales, el 77% de la población en zonas urbanas. El costo promedio de la canasta básica sería de 2,438 pesos por persona. Con el salario mínimo de 70 pesos, resulta ocioso decir que no cumple con lo establecido con la Constitución de la República. Ni 1, ni 2, ni 3, ni siquiera 4 salarios mínimos de 70 pesos podrían ser suficientes para sostener a una persona, mucho menos a una familia, tal como lo estipula la Carta Magna. Todo lo anterior demuestra que la política para el establecimiento del salario mínimo ha estado muy lejos de obedecer el mandato constitucional. Ni siquiera se ha intentado mantener el insuficiente poder adquisitivo. El pretexto de que el salario se usa como unidad de cuenta puede cambiarse solo con la voluntad política. Hoy vamos a demostrar todos, con la aprobación de este dictamen, que hay voluntad política. En la exposición de motivos se documenta ampliamente la insuficiencia del salario mínimo para cubrir las necesidades de las familias y su grave deterioro a lo largo del tiempo. Este dictamen hace énfasis en la necesidad de implementar una política salarial que permita, en un plazo determinado, resolver este grave problema que ocasiona pobreza, desigualdad y afecta el sano desarrollo del mercado interno. También se señala que como un requisito previo al aumento al salario, se debe proceder a la desindexación del mismo, lo que significa desvincularlo de una vez por todas para que deje de ser una unidad de cuenta para trámites, multas, impuestos, prestaciones y otros cobros. Termino, senadoras y senadores. La consolidación democrática, el desarrollo y la justicia social están vinculados irremediablemente a la generación de empleos y salarios dignos para elevar las condiciones de vida de la población. Elevar los salarios dignos nos acercaría al ideal de la Carta Magna, no resolvería la profunda desigualdad que padece nuestro país, pero sería un comienzo para remediar esa terrible injusticia que por décadas se ha cometido contra las y los trabajadores mexicanos y sus familias. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna.